¿Cómo anda la banda? Bueno, soy Max y esto es First Race. Bienvenidos a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a repasar el Crash Gate del año 2008 del equipo Renault. Comencemos. Singapur, año 2008. La Fórmula 1 vivía su primera carrera nocturna. Un espectáculo histórico bajo las luces de la ciudad. Los autos brillaban contra el asfalto húmedo. Los rascacielos se reflejaban en las carrocerías, y el mundo entero miraba con asombro cómo el deporte daba un paso hacia una nueva era. Pero aquella noche, entre sombras y destellos, ocurrió algo mucho más oscuro, algo que quedaría marcado para siempre en la historia del automovilismo: el escándalo del Crashgate. Renault llegaba a esa temporada en búsqueda de redención. Habían sido campeones del mundo en 2005, 2006 con Fernando Alonso, pero tras su salida y regreso al equipo, las cosas no eran las mismas. El coche no rendía, los resultados eran mediocres y la presión por volver a ganar era enorme. Al mando del equipo estaba Flavio Briatore, el carismático y polémico director, y Pat Simon, el cerebro técnico detrás de las estrategias. Junto a Alonso compartían el garage Nelsinho Piquet Jr., un piloto brasileño que intentaba hacerse un nombre en la Fórmula 1, siempre bajo la sombra del éxito de su padre, Nelson Piquet, tricampeón mundial. El ambiente dentro del equipo no era el mejor. Piquet Jr. vivía bajo presión. Su contrato dependía de los resultados y su relación con Briatore era muy tensa. Renault necesitaba una victoria, algo que les devolviera prestigio, patrocinadores y la confianza. Entonces, en ese momento, llegó Singapur. Aquel fin de semana todo estaba preparado para una fiesta del automovilismo: luces, públicos, glamour y un circuito urbano desafiante. Sin embargo, la clasificación fue un golpe para Alonso. Un problema con la bomba de combustible lo dejó fuera de la Q3, obligándolo a largar desde la 15ª posición. Era prácticamente imposible ganar desde allí, o al menos eso parecía. Durante la carrera, el equipo decidió hacer algo inusual. Alonso entró a boxes muy temprano, en la vuelta 12. 2 vueltas más tarde, el mundo se detuvo. Seguido la carrera, en la curva 17, el Renault de Nelson Piquet Jr. impactó violentamente contra el muro. El coche quedó destruido. El accidente fue espectacular, pero el piloto salió ileso. La dirección de carrera desplegó el safety car, alterando por completo la estrategia de todos los equipos. Como Alonso ya había realizado su parada antes del accidente, mientras los demás debían entrar a boxes con el coche de seguridad en pista, el español quedó en una posición inmejorable. Cuando el caos se aclaró, Alonso se encontraba liderando. Y así, contra todo pronóstico, ganó el Gran Premio de Singapur 2008. Para Renault fue un minuto milagroso. Para Alonso, una de las victorias más inesperadas de su carrera. Y para Piquet Jr., una noche que marcaría su vida para siempre. En ese momento nadie sospechó nada. El accidente se trató como un simple error de un piloto inexperto que había perdido el control. Renault volvió a las portadas. Briatore celebraba con su habitual sonrisa y Alonso vivía de saborear el podio. Pero detrás de esa alegría se escondía un secreto cuidadosamente guardado. Un año después, en el año 2009, ese secreto explotaría con fuerza. A mitad de la temporada, Renault decidió despedir a Nelson Piquet Jr. El piloto brasilero, humillado y resentido, decidió revelar lo que había callado durante meses.
Declaró ante la FIA que su accidente en Singapur había sido ordenado deliberadamente por el equipo. Según su testimonio, Flavio Briatore y Pat Simmons le habían pedido que se estrellara en una parte del circuito donde no había grúas cercanas, garantizando así la entrada del safety car. El objetivo era claro: favorecer la estrategia de Alonso y asegurar una victoria para Renault. Como era de esperarse, la noticia cayó como una bomba en el paddock. El mundo del automovilismo no podía creerlo. ¿Era posible que un equipo de Fórmula 1 planeara un accidente a propósito? La FIA inmediatamente inició una investigación. Se revisaron radios, tiempos de vuelta, telemetrías y grabaciones. Piquet entregó pruebas y repitió su versión ante los comisarios. Renault, obviamente, negó absolutamente todo. Briatore se defendió con fuerza, asegurando que era una venganza personal de Piquet por haber perdido su asiento. Pat Simmons guardó silencio. Alonso, por su parte, fue interrogado, pero nunca se demostró que supiera el plan. La tensión crecía. La prensa lo bautizó como el Crashgate en referencia al famoso Watergate y durante semanas fue un tema central en todos los medios del mundo. La reputación de Renault quedó por el suelo y los patrocinadores comenzaron a retirarse uno a uno. Finalmente, en septiembre del 2009, la FIA publicó su veredicto. Renault fue declarado culpable de conspirar para alterar el resultado de una carrera. El equipo recibió una suspensión condicional de 2 años, lo que significaba que solo sería aplicada si reincidían en un acto similar. Flavio Briatore fue sancionado de por vida, expulsado de toda actividad relacionada con la Fórmula 1. Pat Simmons recibió una suspensión de 5 años. Nelson Piquet Jr., al haber colaborado con la investigación, no fue sancionado. Alonso fue exonerado completamente al no encontrarse evidencia que lo vinculara al plan. Aun así, la mancha sobre su victoria en Singapur nunca se borró del todo. La caída de Flavio Briatore fue monumental. Durante años había sido una figura poderosa dentro de la Fórmula 1, el hombre que descubrió a Schumacher, el que llevó a Alonso al éxito, un símbolo de poder y espectáculo. Pero tras el Crashgate, su nombre quedó marcado. Más tarde, en 2010, un tribunal civil francés anuló su sanción argumentando irregularidades en el proceso, pero Briatore jamás volvió a ocupar un cargo oficial dentro de la categoría. Pat Simmons, en cambio, sí regresó un tiempo después. Tras cumplir su sanción, trabajó en Williams y más tarde en la FIA, donde hoy sigue vinculado a la parte técnica del deporte. Para Nelson Piquet Jr., la historia fue distinta. Su confesión lo salvó de una sanción, pero su reputación quedó destruida. Ningún equipo volvió a ofrecerle un asiento. Intentó continuar su carrera en otras categorías como la Fórmula E o la NASCAR, pero su nombre quedó atrapado para siempre al Crashgate. Renault también sufrió las consecuencias. Perdió patrocinadores como ING y Mutua Madrileña, y su imagen pública quedó dañada durante años. El equipo cambiaría de nombre, de estructura y de gestión, intentando dejar atrás aquel bochornoso episodio. Fernando Alonso, por su parte, aunque declarado inocente, cargó con la sombra del escándalo. Muchos fans y periodistas siguieron cuestionando si realmente él desconocía el plan. Aunque nunca se encontró ninguna prueba en su contra, con el tiempo aquella victoria en Singapur se convirtió en una de las más polémicas de su carrera, una mancha en una trayectoria brillante. Sin embargo, en lo deportivo, el resultado sigue siendo válido.
Alonso ganó aquella noche y las estadísticas así lo recuerdan, pero en la memoria del público, el debate aún hoy en día sigue continuo. El Crashgate cambió la Fórmula 1 para siempre, no solo por las sanciones, sino porque expuso hasta qué punto la presión, el dinero y la ambición pueden llevar a un equipo a cruzar la línea de la ética. Fue una lección dura para todos, una advertencia sobre los límites del deporte y la moral. Desde entonces, la FIA endureció los controles, supervisó de forma más estricta las comunicaciones y revisó los protocolos de seguridad en cada una de sus pistas. Singapur 2008 será recordado siempre como una noche de luces, sombras y secretos oscuros. Una carrera que empezó como una celebración y terminó como una advertencia. Renault ganó. Alonso subió al podio, pero el precio fue demasiado alto. En esta mezcla de gloria y escándalo, el Crashgate quedó grabado como una de las historias más impactantes y oscuras de la Fórmula 1 moderna. Bajo las luces de Singapur nació una victoria, pero también una herida que nunca terminó de cerrarse. Ahora yo me pregunto, ¿vale todo por una victoria en la Fórmula 1? Si te gustó esta historia y querés escuchar más historias sobre la Fórmula 1, seguinos, dale like y compartí nuestro contenido para que llegue a más personas. Yo soy Maxi y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.